El Instituto Sudcaliforniano de Cultura presenta La Gaceta, noticiero cultural. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Gaceta, su noticiero cultural. Hoy estamos en la explanada del Malecón de La Paz, aquí donde será la escenificación del desembarco de Cortés, una puesta en escena tradicional que se realiza precisamente en el marco de las fiestas de Fundación de La Paz. Desde aquí, ¿qué le parece si iniciamos con La Gaceta? Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos platicando con Guillermina Sáenz Espíndola, quien es responsable de Teatro Olín, que bueno, pues ellos estarán encargados de la puesta en escena del desembarco de Cortés, algo tradicional que se realiza aquí precisamente a nuestras espaldas en el Malecón de La Paz, donde bueno, pues se realizó. Se presume que aquí fue exactamente. Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Pues un placer platicar contigo. Te conozco hace, no vamos a decir cuántos años. Ya llovió. Pero me da mucho gusto pues saber que estás a cargo de esta puesta escenográfica que se realiza año con año. Hace ratito estábamos platicando de las peripecias que han sido estas puestas en escena que representan pues la llegada de Cortés a la Bahía de La Paz. Así es. Nosotros, bueno, estas representaciones han sido desde hace muchísimos años, como hemos estado contando. Antes la Normal Superior tenía a su cargo todas estas montajes. Los lugares variaban, ¿sí? Desde el Coromuel, la parte del Caimancito, toda esa parte de esa área se hacían el escenario de la llegada de Hernán Cortés a esta bahía de la ciudad de La Paz. Sin embargo, bueno, últimamente se ha usado esta parte del malecón. Ha habido muchos grupos que han tenido la oportunidad de poder hacer su puesta en escena. Uno de los últimos, Mario Rey, lo hizo precisamente frente al Jardín Velasco en una ocasión, okay. Fue en la noche, y bueno, pues es parte de la historia y del mito de Calafia. Y nosotros a partir del 2016 okay. Nos dieron la oportunidad de poder hacer la representación, y pues lo estuvimos haciendo el 16, 17, 18, 19 se suspendió por obvias razones que ya sabemos, y ahora nos vuelven a invitar para reiniciar y contar otra historia del grupo de la tribu de los Guaycuras. Siempre hay una especie como que, bueno, cada quien le imprime un cierto estilo, digamos, un sello característico de quien dirige tal vez. En esta ocasión, platícanos un poquito cómo se va a desarrollar, desde cuántos actores en escena, cuántos españoles van a llegar. La historia más o menos nos la sabemos, ¿no? De que pues empieza con el mito de Calafia, están pues los Guaycuras aquí en la playa y de repente llegan los españoles. Platícanos un poquito cómo se va a desarrollar todo eso. Bueno, pues contamos una historia que ha sido diferente en cuanto a la historia de la tribu, de los Guaycuras. Hemos platicado sobre la historia de los dioses del desierto, hemos platicado sobre el origen también, fue otra puesta en escena. Hemos tomado el primer hombre en el desierto de Baja California Sur, los hombres del desierto, y ahora pues tenemos el parte de la estancia y del origen, que son los Guaycuras, que llegan los españoles y se enfrentan con ellos. La conquista realmente pues hubo varios intentos, hubo varias expediciones que se dieron, pero realmente la conquista aquí fue espiritual. Entonces hay que recordar que después de que llegó Cortés, años después, vinieron los jesuitas, que vienen de la parte del norte, y son los que vienen a hacer la conquista espiritual hacia los lugareños a través del maíz. Y ahí es donde viene ese encuentro de mi Dios, nuestros dioses, y viene ese enfrentamiento. Llega Hernán Cortés y bueno, pues se enfrenta los Guaycuras con su dignidad de raza, que es algo muy importante que yo quise hacer, y es a lo que nos enfocamos nosotros como grupo, es dignificar al Guaycura, ¿sí? Okay. Porque era una raza valiente, era una raza aguerrida, igual que los pericús, y igual los que estaban en la parte norte, que son los cochimís, pero dignificar a la raza, ¿sí? Una raza que tenía todo: el cielo, la tierra, el desierto, el agua, los cardones, las semillas que recolectaban. Y bueno, se enfrenta Hernán Cortés, vienen del mar, hombres armados, y bueno, aquí pinto mi raya y te ofrezco la tierra, te ofrezco todo, pero hay una cultura, ¿sí?
Y después terminamos con los vestigios, pasó el tiempo, llegan los jesuitas, vienen a hacer la evangelización, vienen con él convertidos, o sea, los mismos de la tribu que ya fueron bautizados, entonces ya venían vestidos, ya les ponían algunos trapos de algo, ya no andaban desnudos y pues al mismo tiempo pues viene ese enfrentamiento. Terminan, como hemos visto, historias de varios de los jesuitas, tanto en el sur como aquí, y fueron pues exterminados, ¿no? Aparte las enfermedades y todo, a los soldados también que traían los jesuitas que venían para cuidarlos a ellos, pero no se tenían por qué meter con el pueblo, porque no tenían por qué agredir a la gente. Ellos venían cuidando porque eran unos soldados realmente. En estos desiertos inhóspitos, pues los misioneros se enfrentaban a algo totalmente desconocido en cuanto a lo inhóspito del lugar. Y bueno, contamos esa historia y este año lo vamos a hacer, y ya la parte histórica del acta que llega Hernán Cortés y toma el acta de posesión de estas tierras, Bahía de la Santa Cruz, eso no lo podemos modificar, y el mito de Calafia también lo separo. Calafia es un mito, ahí está, es parte de un mito histórico, se presenta al inicio, llega ella y se cuenta la narración, todo está narrado, no tenemos derechos de autores de mucha música, hay música en vivo, hay música de gente de aquí de Baja California Sur, que es música auténtica, y tenemos ciertas sonorizaciones, pequeñas sonorizaciones que nos dan los cambios escénicos o los cambios que todos los actores están listos para cambiar la acción de expresión corporal en el escenario. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos está apoyando, como ustedes, como parte del municipio, las autoridades, todo eso del parte del Ayuntamiento de La Paz, darnos las facilidades para poder realizar este trabajo. Y con mucho gusto lo hacemos. Excelente. Entonces será el 3 de mayo, ya en unos días más, aquí en esta parte, digamos, a un ladito de La Paloma, 5 de mayo y Malecón. Así es, todo esto se va a aforar, aquí va a ser el escenario, hay iluminación, pretenden poner algunas pantallas en esta parte por la gente que no alcance algún lugar, se pueda estar observando, y comenzaremos alrededor de 7:15, cuando está bajando el sol, para que pueda lucirse la iluminación y podamos tener el ocaso del sol. 3 de mayo, en punto de en cuanto sea el atardecer, me dijiste 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Sí, nosotros estamos aquí a partir de las 3. Se concentra todo el personal, maquillaje, vestuario, estar preparados. Aquí comemos, aquí estamos todos concentrados y damos inicio en el ocaso. Cuando el sol se va bajando, estamos aproximadamente, ya ves que esos días cambian un poco, entre 6:30, 6:45, damos inicio. Para que usted lo tome en cuenta, porque hay que llegar y tomar sus lugares, porque pues esto va a estar repleto de turistas, de los locales, quienes nos interesa todo esto, va a estar muy bonito, así es que no se lo pierda. 3 de mayo, aquí en el Malecón de La Paz, 5 de mayo y Malecón, para que no se lo pierda. Y pues Guillermina Sainz, muchas gracias. De cariño, muchísimas gracias a ti. Gracias. Por esta trayectoria, una felicitación y mi enorme reconocimiento. Muchas gracias, hasta luego y los esperamos. Bien, amigos, ahora estamos platicando con el antropólogo físico Alfonso Rosales López, quien próximamente tendrá ya el segundo seminario de pensamiento y cosmovisión de los indígenas californios, ¿es así? Sí. A ver, platíquenos primero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio, ¿sí? Este seminario es el segundo que se hace en San José del Cabo, ¿sí? Y la idea del mismo es ir más allá de lo que normalmente se conoce de la historia de los californios. Es decir, si nosotros leemos los libros, las crónicas o muchos historiadores que han escrito sobre la antigua California, nos encontramos con una serie de verdades entrecomilladas que parecen eternas y como verdad ciertas. Sin embargo, un análisis más detallado de las mismas nos indica que tiene muchos problemas, ¿sí? Luego entonces el seminario lo que intenta es mostrar, ir más allá de esas verdades entrecomilladas por escrito, para meternos a lo que hasta hace años se creía imposible, meterse al pensamiento
de los indígenas californios, al cerebro de los antiguos californios. Parece ficción. Ajá, Parece ficción porque ¿cómo es posible meternos en la cabeza de alguien que ya no está? Que ya no está. O sea, ni siquiera lo puedo hacer en la actualidad. No puedo meter en la cabeza de otro. ¿No? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, efectivamente, si intentamos dejarnos llevar por lo que nada más dice la historia, la arqueología, la etnología, nos quedamos cortos. El avance de la ciencia ha sido de tal magnitud que nos permite encontrar comportamientos propios de los antiguos californios en la población actual. Parece mentira. A ver, ¿cómo es esto? Sí. Se empieza a estructurar un discurso el cual es alternativo a la apariencia que nos dan las fuentes. Las fuentes nos dan una apariencia. Atrás de esa apariencia hay algo oculto, lo que llamó Derrida una deconstrucción. Hay que meterse abajo del texto para buscar qué es lo que está oculto. Bueno, sí lo podemos hacer, pero no es por la imaginación, no es porque se me ocurra a mí, ¿sí? Sino es porque tiene que haber evidencia. Y la evidencia, ¿dónde la encontramos? Bueno, estudiando las antiguas costumbres. ¿Y sabe qué? Viendo que hay homologías en la población presente. Tenemos 7,000 millones de seres humanos en la Tierra y algunos de ellos muestran comportamientos que podríamos nosotros asociar a esos. Que tienen que ver, digamos, con los comportamientos anteriores de nuestros antecesores. Bueno, entonces, estos pequeños detalles son muchos, digamos, de los que está conformado este segundo seminario de pensamiento y cosmovisión de los indígenas californios. Entonces, ¿dónde será impartido? Este es el segundo. ¿Tiene que ver con el primero? ¿Es una continuación? ¿Habrá que haber tomado el primero o no es necesario? No, mire, el primer seminario se llevó el año pasado en San José del Cabo, en el Instituto de ahorita le digo, se llama Instituto Municipal de los Asuntos Indígenas. Sí. Okay. De asuntos afroamericanos, sí. En San José del Cabo. Sí. Ahí se fue la sede. Ahí se dio el primer seminario que constó de 10 sesiones nada más. Okay. Las cuales, por su duración y todo, se tuvo que compactar bastante la información. Tuvo una buena acogida, gustó mucho por el nuevo enfoque que se le está dando a la historia, ¿sí? a la interpretación de estas poblaciones. Pero lógicamente un seminario que había sido pensado para 20 horas, compactarlo en 10 horas, pues deja muchas cosas sin resolver. Ok, pero pues bueno, entonces ahí está la invitación. Pues nuevamente, antropólogo, le agradezco muchísimo. El Museo Regional de Antropología e Historia te invita a conocer la pieza del mes. Entierro infantil con crucifijo de cobre, con cordel de fibra de agave de la época misional.
Y el sábado 6 continúa el taller sabatino Los Primeros Artistas, Pinturas Rupestres de Baja California Sur. Continúa la exposición temporal Historias Sumergidas, Arqueología Subacuática en la Isla Margarita, del fotógrafo Alfredo Martínez Fernández. El Museo de Antropología e Historia se encuentra en 5 de Mayo y Altamirano. El Teatro de la Ciudad presenta el sábado 6 a las 19 horas Festival por el Día Mundial del Arte, Amarte BCS. Y el domingo 7 a las 13 horas, concierto Rescatando a Cricri con el tenor Enrique Astorga. Invitada especial Liliana del Conde. El Teatro de la Ciudad se encuentra en Navarro, esquina Gómez Farías, dentro de la Unidad Cultural Profesor Jesús Castro Agúndez. El Centro Cultural La Paz presenta el martes 2 a las 6 de la tarde la inauguración de la exposición fotográfica Una ciudad en estampas, imágenes del puerto y ciudad de La Paz, 1900-1959, en el marco de las fiestas de Fundación de La Paz en su 488 aniversario. Estará vigente todo el mes de mayo. Además, las actividades que ya son permanentes: lunes de 6 a 8, danza terapia. Martes de 5:30 a 8, danzoneando en el corazón de Airapi. Miércoles de 5 a 8, club de ajedrez. Miércoles de 7 a 9, taller club de dibujo. Martes, jueves y sábados de 4 a 8, Viviendo Cine. Los jueves, el Cineclub en este mes presenta Cine desde la Península, proyección de películas filmadas en la península de Baja California Sur, en el marco de las fiestas de Fundación de La Paz en su 488 aniversario. El jueves 4 presenta el documental Pinturas Rupestres, Misiones y Oasis de la Península de Baja California. Bien, amigos, ahora estamos platicando con el maestro Fermín Reigadas Dal, quien es catedrático de la universidad y bueno, pues está pronto para presentar un libro precisamente en el marco de las fiestas de fundación, digamos, con esta temática un poquito, digamos, de todo lo que surge de pues en el tema de la sudcalifornidad. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Germán? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos vea. Gusto que estemos acá en el archivo histórico Precisamente en estas instalaciones es donde, aparte de la exposición de códices, que bueno, tiene mucho que ver el maestro, también está con esta presentación del libro muy interesante, una investigación de varios años. Pues sí, en concreto unos 10 años, pero desde mi llegada a Baja California Sur me llamó muchísimo la atención, en particular primero la cuera. De hecho, del gusto que me da presentar este trabajo, que lo pueden ver aquí, la pasta del libro, es que en 1977 ya estaba trabajando en el CIBNOR y en la Feria de La Paz, las fiestas de La Paz, un 3 de mayo, había realmente los artesanos se traían artesanías de todo el estado. El estado era otro que ahora, éramos mucho más locales, por decirlo así, y regionales. Y ahí vi la cuera y me dijeron cuánto había costado y cuánto costaba, y bueno, pues pedí prestado y demás. Me la compré porque me pareció un atuendo maravilloso y lo he usado muchas veces al salir al campo, a dar cosas así, a campear. Y poco a poco aprendí de la montura también en mi trabajo en la Sierra de la Laguna durante muchos años, la utilidad de la montura vaquera, y con el tiempo me tocó ser guía de turismo rural con vaqueros, y así conocí a Darío Higuera hace unos 35 años más o menos. Yo ya había trabajado en temas de investigación en el CIBNOR, soy arqueólogo, antropólogo con especialidad en arqueología, y había trabajado en ese campo, pero me interesaba también la parte de la cultura regional, básicamente el ranchero subcaliforniano. Y después trabajé en temas de desarrollo rural de grupos marginados, entonces estuve yendo a lugares muy aislados y cada vez me fui percatando de la importancia de este ajuar, el ajuar del vaquero, ¿sí? Entonces, en realidad, es, mi experiencia de vida en Baja California Sur, y los últimos 10 años ya
recopilando textos y ha variado desde que empecé con un trabajo de un registro de los talabarteros, pero a la hora que metí a la universidad el libro, me recomendaron que por qué no hacía 2, porque era como muy amplio el otro tema, y espero sacar el segundo, ya digamos como otro trabajo sobre la artesanía del talabartero. Ok, entonces digamos, solamente dedicado a la cuera, el ajuar del vaquero, la montura vaquera y la cuera. Pues básicamente es toda esa investigación desde cómo se crea y también vienen los orígenes, digamos, de el por qué en Baja California Sur se utiliza, de dónde viene. No, sí. Platíquenos un poquito acerca de este... Sí, mira, una de las cosas que encontré muy interesantes es que al buscar la parte histórica había un dicho que lo usan mucho los charros, ¿sí? Los charros es una herencia de un pasado vaquero en México, en donde se mencionaba antes de la montura charra una montura que se llama montura mexicana del siglo XVII. Y es precisamente nuestra montura vaquera, esa montura mexicana. Es una montura que, debido a la forma de hacer la ganadería en América, en todo el continente, al llegar a México es el primer eslabón y somos, digamos, nuestra herencia de vaqueros impregnó a todo Estados Unidos una herencia de México, y el sur, también América del Sur, Colombia y demás, tiene partes muy importantes de una herencia mexicana, porque aquí fue el primer lugar, digamos, que se colonizó a nivel campo y se trajo ganado y demás. Y la diferencia de Europa es que aquí el campo era inmenso. Entonces, la ganadería extensiva cambió completamente la forma de hacer vaquería, o sea, de andar atrás de los animales y dejarlos libres, y se fue adaptando a la geografía mexicana. Y esa montura pervive aquí, mientras que con el deporte de la charrería, un deporte que se generó el siglo XIX, fines del siglo XIX-XX, en las haciendas de varias partes del país, porque cada una tiene su origen también, no nomás Jalisco, sino Guanajuato, pero también Oaxaca mismo. Esta gente modificó la montura, hacerla una montura del deporte de la charrería, entonces le quitaron varias de las capas que lleva la montura vaquera. Para hacerla más ligera, ¿sí? digamos. Para hacerla más ligera, que no se necesitaba porque ya no es meterte al campo. ¿Sí? Los estribos ya no necesitan tapadera porque pues, no hay ramas en el lienzo charro y cosas de ese estilo. Y esa misma gente se dedicó a producir la montura industrialmente. Okay. ¿Sí? Y entonces llega a tener precios mucho más baratos. Pero esta montura, la vaquera original, era parte de la cultura del propio vaquero. Por ejemplo, se hablaba claramente que campeando se moría una vaca, se torcía la pata, tal, la mataban y de ella sacaban una correa de cuero crudo y hacían una riata. Pues eso es igualito como se hace aquí. Okay. Entonces el cuero tenía una función muy importante, y de tal forma que ya sea que vendas la carne de un animal o que se murió un animal o que se cazó un venado, hay que aprovecharlo. Y entonces se sala y se deja ahí, y hay un momento en que la necesidad te hace entrarle a la talabartería como parte, yo lo podría decir como una parte de la subsistencia del propio ranchero, es ser talabartero. Alguien de la familia o el primo o el pariente, ¿sí? Y le llevas la piel, ¿sí? Y así poco a poco, experimentando, y empiezan a comunicarse. Oye, ¿cómo le hacía tu tata? Y así, a mí me encanta porque son informaciones de la historia verbal del ser humano. Claro. ¿Sí? Estamos en un archivo histórico y por muchos años hemos entendido que la historia es los documentos escritos y demás, pero hay una historia no redactada todavía de nuestro mundo rural. Y esta yo creo que puede ser una contribución, digamos, un estudio antropológico de un rescate histórico. Entonces tiene que ver con arqueología histórica de algo que hace la gente comúnmente, pero no había quedado registrado.
esta pues guía que nos muestra de la cuera sudcaliforniana, que pues bueno, habrá segunda parte también. Pues Ya con básicamente otro ya la segunda parte sería el trabajo de los talabarteros, Ok. porque es más rico y son muchas otras cosas. En verdad es el que me da en el corazón, pues a mí, porque son muchas horas arriba de la mula, con mi montura ya aprendido, los cojinillos y los invito, que es muy importante, a fines de septiembre en San Miguel de Comondú, Jacqueline Verdugo genera un festival del vaquero que ha sido 5 años, donde bajan de diferentes regiones los vaqueros y hemos sido jueces 3 veces y seguimos ahí y se premia a los 3 primeros lugares el que traiga el ajuar más completo, regional. Baja tu calificación si tienes algo de fuera, ¿sí? Y las teguas son hechas aquí, y los vaqueros no nomás, ha habido momentos en que está tan parejo que tienen que abrir el cojinillo y mostrar que traen allá adentro, y entonces traen sayas asadas, el trabuco, la correíta de gamuza para cualquier cosa, y empiezan a sacar el café y las orejones, y bueno, depende de dónde venga la gente, y se pone difícil, pero realmente es un festival muy hermoso allá en San Miguel de Comondú. Ojalá puedan asistir. Ojalá sí. Y darle vida a esto. Entonces, bueno, la presentación de este libro es el 3 de mayo. El 3 de mayo aquí en el Archivo Histórico a las 6:30 de la tarde. Ojalá puedan venir. Perfecto. Y va a estar a la venta ya el libro. Excelente, pues maestro, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, y a tu público, gracias. Bien amigos, pues gracias por habernos acompañado en la Gaceta del día de hoy. Yo soy Germán Ojeda. Recuerde visitarnos en nuestras páginas culturabcs.gov.mx. También nos encuentran en el Facebook como La Gaceta, Noticiero Cultural. Recuerde que también hay paginita de YouTube y del Instituto Estatal de Radio y Televisión. También nos encuentra en el Spotify, por cierto. Así es que nuestros capítulos anteriores, con todo y video, nos puede ver en el Spotify. Así es que por ahí búsquenos como La Gaceta, Noticiero Cultural. Yo soy Germán Ojeda. Nos vemos en la próxima.